El método de investigación en el enfoque experimental, podemos ver su introducción histórica, donde según Buise nos dice que el método experimental son los pensamientos filosóficos que dominan al pragmatismo, al sociologismo y lo que es el positivismo, el experimentalismo, la evolución de la psicología tradicional en el desarrollo de un método experimental. Nos dice también Claude Bernard que son los principios científicos que someten a los hechos la investigación experimental, que se basa en un determinismo de fenómenos. La ciencia es ajena a las cuestiones epistemológicas. La hipótesis se contrasta con las contrapruebas. ¿Qué nos dice Dewey? Que aplicó el pragmatismo a las ciencias sociales, dando un origen al experimentalismo basado en la propia experiencia y la práctica, influyendo acá lo que son los fenómenos educativos. Vamos a ver también lo que son los métodos experimentales, que es la metodología experimental donde manipulan los efectos, modifica la variable independiente, donde se observan los cambios y da una orientación hacia el futuro. Y lo que es la metodología no experimental son los efectos que ya han producido, no se modifican, solo se seleccionan y se observan. Nos dice que los métodos experimentales son adecuados para poner a prueba la hipótesis a las relaciones causales. Esto conlleva a las dos variables que existen a continuación, que son la variable independiente, que consiste en hacer un cambio en un valor de una variable, y la variable dependiente, observar su efecto en otra variable. Características de la investigación experimental son 6. Es la equivalencia estadística de los sujetos en diversos grupos que normalmente son formados al azar. Estos grupos se forman mediante la asignación al azar de los sujetos, la comparación de dos o más grupos o conjuntos de condiciones. Es necesario que haya un mínimo de 2 grupos, donde nos dice que la manipulación directa de una variable independiente consiste en manipular las variables independientes para observar así su efecto de las variables dependientes. La medición de cada variable dependiente asigna lo que son los valores numéricos. Las variables dependientes no pueden ser medidos ni cuantificados. Hablaremos de una investigación experimental. El uso de la estadística inferencial permite hacer las generalizaciones a partir de muestras y de sujetos analizados. Los diseños que permitan un control máximo de las variables de extraños, nos aseguramos que este tipo de variables no influyan en una variable dependiente. Así influyen de un modo homogéneo en todos los grupos. Pasaremos a lo que son las fases de un experimento, que sería el planteamiento de un problema, de un conocimiento, la formulación de la hipótesis, análisis de datos y las conclusiones. El planteamiento de un problema es comprobar las teorías, descubrir o generar conocimientos, mejorar la práctica educativa. Las preguntas planteadas deben poder resolverse con la aplicación de un proceso experimental, revisar la bibliografía. En lo que es la formulación de la hipótesis se relaciona las dos variables o más variables planteadas en términos empíricos. La realización de un diseño adecuado a la hipótesis. El diseño se refleja a un plan o un esquema de trabajo del investigador. Nos dice que el análisis de datos diferentes son los instrumentos y las técnicas que se utilizan para recabar información
que serían los test, los cuestionarios, escalas, sistemas de observación, el investigador debe que tener en cuenta su validez y su fiabilidad para organizar y tratar esa información para que se pueda describir y analizar e interpretar. En las conclusiones, pues son todos los datos obtenidos, la metodología utilizada, conciencias o desacuerdos, implicaciones para la práctica, que son las sugerencias de las investigaciones. Tipos de variables. La variable independiente es la característica o propiedad que suponemos que es la causa. Y la variable independiente es la que recopila las modificaciones que tienen lugar a manipular la variable independiente. La variable controlada son las variables relevantes que han de estar totalmente controladas para evitar que influya en el resultado del experimento. Las variables contaminantes es la que se introducen en la investigación de una forma inesperada, provocando modificaciones en los resultados. El control de las variables extrañas, lo que nos determina su detección, supervisión y control, es la aleatorización, que evita seguir un sesgo de selección a la hora de escoger la muestra. Y el mantenimiento constante de variables extrañas, debemos de tratar de controlarla el mayor tiempo posible. El emparejamiento de los sujetos consiste en establecer parejas de los sujetos que presenten valores similares. En el bloqueo consiste en eliminar posibles variables extrañas que puedan afectar a nuestra investigación. Nos dice que el balanceo también consiste en identificar las variables que pueden influir en nuestro experimento, y el contrabalanceo es empleado en las investigaciones experimentales en las que un mismo sujeto va a ser obligado a ser objeto de varios experimentos. El control estadístico consiste en comparar los grupos de sujetos que hayamos formado, eliminando la influencia de la variable extraña Limitaciones de la investigación en el enfoque experimental. Nos dice que existen de tipo ambiental, que son propias del sujeto o diferentes al ambiente, que pueden afectar el resultado de la investigación. En la medida, cuanto más valiosas y fiables sean los instrumentos de medida, esta limitación disminuirá. También existe de tipo moral, que influyen perjudicialmente en las personas, como en la personalidad, en el desarrollo físico, emocional y en la intimidad. Derivadas del objeto, se plantea si la observación trata los hechos observables y cuantificables. Amenazas para la validez interna. Existe lo que es la histórica, que son los acontecimientos no previstos que afectan el resultado. La selección, que trata de diferencias entre los sujetos de los grupos. La regresión estadística es la tendencia de los valores externos a regresar. Lo que es el testing, que es aplicar un test o un cuestionario que afecta a los sujetos. Y la instrumentación, que son las diferencias en los resultados. Lo que son la difusión del tratamiento, es un grupo que aprende algo sobre el tratamiento. La influencia del experimentador se produce cuando existen efectos mencionados o no. Las condiciones estadísticas es la violación de las condiciones de la aplicación, y la mortalidad ocurre cuando se produce una pérdida sistemática. Y la maduración ocurre cuando algún efecto se debe a la maduración de los sujetos. Falta de representabilidad de las poblaciones disponibles
fracaso al describir explícitamente las variables dependientes, efecto de Hawthorne, que amenaza con contaminar los tratamientos experimentales en la investigación educativa. Sensibilización a las condiciones experimentales, los pretest que pueden causar haciendo cambios en la sensibilidad de los sujetos, la operacionalización inadecuada de las variables dependientes que debe tener validez en el marco no experimental, el efecto de interacción de los factores extraños y tratamientos experimentados representan interacciones de diversos factores de confusión en los tratamientos. Ahora hablaremos de los diseños preexperimentales, que el diseño de solo prostest con un grupo no se puede aplicar en todas las características de validez interna. Los diseños de pretest y posttest con un grupo se aplica un pretest a un grupo de sujetos después del tratamiento y finalmente un posttest. El diseño de solo prostest con dos grupos no equivalentes se utiliza antes de implementar un tratamiento. Diseños propiamente experimentales. El diseño de posttest con un grupo de control se construye de dos grupos. Un grupo experimental es el que recibe el estímulo y el grupo de control es el que sirve para punto de referencia. El diseño de pretest posttest con un grupo de control se puede usar en la investigación experimental al incorporar un grupo de control que tienen las mismas experiencias. El diseño Solomon consta de 4 grupos, 2 experimentales y 2 de control. Los diseños cuasi experimentales nos dice que el diseño de pretest, posttest con un grupo de control no equivalente se incluyen 2 grupos de control y uno no experimental, que se aplican los pretest y luego el programa al grupo experimental. Las series temporales interrumpidas con un grupo consiste en realizar distintas observaciones antes y después de la aplicación de una intervención. Las series temporales interrumpidas con un grupo de control incluye un grupo de control que ayuda a mejorar el diseño de una manera considerable y de esta manera influye en el tratamiento. El diseño de sujeto único. En este diseño se observan las acciones de un sujeto concreto. Tras aplicar el tratamiento se observarían los cambios de su comportamiento. Ese trabajo fue de gran utilidad, ya que vienen puntos muy importantes en los cuales nosotros nos servirían para hacer nuestra futura tesis, en el cual nosotros no cometamos los errores de las variables dependientes e independientes y cómo poder controlarlas y así nuestra investigación se lleve a cabo.